Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Yo soy Patricia Pardo y hoy el set pues se pinta de colores, de creatividad y de buena energía. Porque el propósito de este espacio pues es lograr que en este set se evidencie a Colombia desde muchos ámbitos, con todos sus colores y matices. Por eso hoy hemos querido invitar a una mujer que inspira desde la acción. Ella es una joven de 25 años, escuchen bien, quien inventó una planta de tratamiento de aire. Hay que decirlo, la única en Latinoamérica. Pero, ¿qué opinan si les digo que esa misma colombiana fue capaz de decirle no a una propuesta hecha por la Fundación Bill Gates? Mariana, bienvenida a Entrevistas. Muchas gracias, Patricia. Más adelante nos cuenta la anécdota de cómo es que, no la anécdota, la decisión de vida de decirle no a una fundación tan importante a nivel mundial que quería comprarle su propuesta. ¿Te suena, le parece? Claro que sí. Por ahora la invito para que le cuente al país cómo fue la niñez de una mujer que para nosotros, y lo decíamos en la producción, viene la niña científica, viene la mujer científica, viene la inventora. Para nosotros, que usted esté aquí con nosotros, pues es realmente un honor y poder escarbar un poquito esa cabeza y esa mente creativa que seguramente se sentirá identificada con muchas otras mujeres que nos están viendo y escuchando. Su niñez giró en torno a máquinas, a metales, a tornos. Su papá es ingeniero mecánico. ¿Realmente cómo fue esa relación con él desde tan pequeña? Bueno, cuando yo recuerdo mi infancia, realmente la siento con mucho amor y más que todo fue el acompañamiento fraternal de una familia que quiso entregar todo de sí para poder crecer un personaje como tal. Entre eso recuerdo, sí, como estás diciendo, mucho a mi padre. Estuve rodeada de máquinas porque él es ingeniero, especialista en maquinaria industrial. Me recuerdo en un taller todo el tiempo. Él es muy creativo, es un ser humano que le encanta inventar cosas. Ha tenido proyectos muy grandes en Colombia, ha sido desarrollador de grandes cosas que han sido de vital importancia para construcción, para también el tema de rellenos sanitarios. Bueno, ha sido un inventor. Al ver ese ejemplo, también resalto mucho de pronto la metodología de educación que recibí, hablando pues del tema escolar. Nosotros teníamos, o tenemos como Colombia, porque aún lo hay, una metodología que te enseñan cosas básicas, tipo matemáticas, español, y progresivamente cuando vamos llegando a cada año escolar, pues va aumentando su complejidad. En el caso de mi colegio fue diferente, porque realmente ese colegio se basó en enseñar a través de proyectos de invención o proyectos de investigación. Eso era pues algo muy particular porque no lo he vivido o no lo he escuchado. El Liceo Francisco Restrepo Molina, sí, de Envigado. Ese sí. es. Hay que darle el crédito al colegio. Exacto, sí. Es digamos, uno de los pocos, porque sí conozco varios, pero es uno de los pocos que desarrollan esa iniciativa. Lo agradezco enormemente porque todo esto empezó desde que tenía 8 años. Entonces la idea básicamente de presentación en un proyecto escolar ya llegó hoy a una empresa. Ahorita nos cuenta ese proceso, por supuesto, Mariana, pero usted era de esas niñas que no jugaba mucho con muñecas. No. Bueno, a usted le gustaba el patinaje, pero realmente lo suyo era crear, desbaratar, realmente descubrir cómo funcionaban las cosas. Pero cuando uno está inmerso en una sociedad, la antioqueña es una sociedad que tiene muy marcado el tema, digamos, femenino dentro de la sociedad. ¿Cómo sorteaba esas situaciones con sus niñas, con sus pares, con sus amigas? Bueno, era algo difícil, sí. Me gustaron las muñecas en algún tiempo, claramente, no estoy diciendo que haya sido creadora desde que nací, sí, claro. Pero como estaba tan acompañada como de mi padre y viví ese ejemplo, probablemente me gustaron más los metales y los tornillos. Entonces me fui más por ese ámbito. Fue difícil el tema escolar, fue un tiempo algo, no voy a decir bullying, pero no, sí, no porque no, realmente no me afectó mucho, pero sí se veían comentarios u otros que me decían, pues yo simplemente me gusta esto, hasta en la propia casa, hija, ¿por qué no sales?
a una fiesta de 15 años, no, me gusta quedarme en la casa, no sé, son como personalidades y la mía era esa. Pero siente hoy en día, ya siendo una adulta, que algo de ese espíritu creativo, investigativo, le robó de esa niñez, de la calle, de los amigos, de los juegos. No, no, siento que no me perdí nada, realmente siento que gané mucho más. Lo que pude desarrollar y seguiré desarrollando me hizo crecer en lo que realmente yo quería crecer. Entonces no tuve necesidad de las otras experiencias, no. No Bueno, con su papá era esa relación, digamos, con el taller, con la creación y con su mamá. Mi mamá es una loca por la moda, ella es diseñadora como tal, entonces ya te imaginarás que es un tema muy creativo. Le encanta todo el tema de maquinaria también porque le encanta la confección, pero en cosas diferentes. Entonces, sí es algo loca, yo le digo así, los dos son un par de locos y son hechos a la medida el uno para el otro, por esa misma razón, porque son creativos, porque le encantan las cosas raras y bueno, también le daré como esa parte de creatividad a ella. Cuéntenos esa experiencia cuando usted empieza a pensar desde muy jovencita, como ya bien lo he dicho, a los 8 años, en cómo tratar el aire, cómo purificar el aire, cómo llega esa idea a esa mente creativa de esa niña. Bueno, fue algo particular. Mi papá le encantaban los carros antiguos, le encantan de hecho. Entonces los carros antiguos tienen una particularidad que son carros de colores llamativos, de colores vivos. Al ser un carro antiguo se trata de mantenerlos limpios. Por esa misma razón le encantaba pues como lavarlos, o era muy típico que en la familia los lavaba los sábados y los domingos nos quedamos en casa almorzando, cualquier cosa. Vivíamos sobre una avenida principal en Envigado y yo vi que la parte de arriba del auto, de uno de los autos, el techo, que era blanca, tenía como unas manchas circulares y como negras, pero no eran completamente pintura, sino que eran unas manchas negras. Y me parecía muy particular y yo le pregunté, pero si lo lavaste ayer, ¿qué pasó? Que tiene eso, ya está sucio, pero si fue ayer nomás. Y él me decía, en medio de su risa, decía, lo que pasa es que como ya llovió, la contaminación le quedó al carro. En ese momento yo estaba ya empezando el desarrollo como tal de la idea que debía presentar en el colegio para poder ir avanzando año tras año. Y yo le decía, bueno, pues yo creo que ya encontré la razón que voy a hacer, que es una máquina que moje el humo. Eso es lo que voy a hacer, que todos los autos, realmente pensé fue en los buses en ese momento. Y le decía, los buses le vamos a conectar un aparato que va a mojar el humo. Entonces no sale y no se le alojan los pulmones a nadie, o sea, no le llega la respiración a nadie. Entonces, claro, él se le prende el bombillo, me dice, eso es fácil, lo podemos hacer, es una simple simulación de lluvia y ahí vamos desarrollando. Y empecé con un tarro de pintura, es muy coqueto, yo todavía lo tengo. Sí. Es un tarro de pintura reciclado, el que le hicimos unas perforaciones, lo hice completamente yo, porque eso sí, la participación de mi papá siempre en la fabricación de las cosas me incluía. Entonces le hicimos en la parte superior como unas perforaciones que simulara cuando yo ingresara agua, simulara la lluvia, o sea, como que caían en forma de goticas. Exacto. Y ya obviamente un tanque inferior, entonces ya empezaron a desarrollar más y por eso ya llevo muchos prototipos. Claro, lleva 48 prototipos y de eso nos hablará en algún momento de esta entrevista. Pero cuando usted llega con ese proyecto a esa feria de ciencia y tecnología que uno a veces dice en los colegios, ay no, ¿estas ferias para qué sirven? No, Mariana, o sea, uno dice, no, uno de papá dice, no, ¿ahora qué me invento? ¿O qué hago que el niño invente? ¿O cómo logramos esta propuesta? Realmente sí funcionan, las ferias sí funcionan. Sí, claro, ¿no? Las ferias para mí son lo más importante y he tratado de muchos municipios implementarla no solo a nivel escolar, sino que sean a nivel como de que digamos recoja las iniciativas de hasta personajes mucho más grandes, adolescentes, por ejemplo, que también tienen unas ideas súper locas, pero que en la locura son realmente muy buenas. Las ferias para mí lo han sido todo. Las ferias a mí me han dado la oportunidad de expresarme o enseñarme a expresar, porque realmente, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí a hablar a los 4 años.
fui un personaje que todo el tiempo fue muy tímido y no tenía esa habilidad de sentarse y hablar con otra persona tan fácil, no era muy común. Y a mí las ferias me dio eso, me dio esa chispa y te tenés que sentar, hablarle a la gente, explicarle y darte a entender, que es una de las cosas más difíciles, darse a entender. Y cuando ya empecé a participar en todas las ferias de tantos años, ya yo hoy veo cuando hago una exposición en la empresa o cualquier cosa, digo, wow, la niña hace tantos años ya definitivamente no le tiene miedo a una cámara, no le tiene miedo a un público, y yo sé que eso me lo dieron fue las ferias. Sobre todo cuando se trata de vender, de exponer una idea. Mariana, la combinación mujer y ciencia es una combinación increíble, pero hay mujeres a quienes quienes tienen miedo de lanzarse, de explorar ese sector. ¿Qué decirle a esas mujeres que quizás tienen miedo por ser mujeres, pero tienen toda la capacidad creativa, intelectual para explorar la ciencia en Colombia? La mujer tiene una visión muy particular y muy específica de las cosas. Somos mucho más detallistas en muchos ámbitos y eso hace que seamos capaces de desarrollar más las cosas. Aparte que en el manejo, por ejemplo, de un proyecto, de una empresa o de un emprendimiento, como le quieras llamar, la mujer suele tener más tacto. Por eso suele crear más relación con un grupo de trabajo. Y finalmente, cuando tú miras, realmente lo que te lleva lejos es la creación de ese equipo. Uno no llega solo, realmente, uno en ningún lado llega solo. Y cuando tienes esa sinceridad en el corazón, nada de serlo el ego más grande, yo fui la creadora, entonces me tienes que respetar por eso, no, en lo absoluto. Es la participación que le das a otro ser y lo relaciono mucho con el sentimiento de madre, que es mujer. Sí, ¿cierto? Claro, los hombres, sí, los hombres también lo tienen porque también son padres, pero la mujer tiene esa habilidad de crear una familia en cualquier relación que tenga. Me parece que es algo como súper importante al momento de esta generación. Entonces son muchas las habilidades que una mujer puede llegar a tener, que yo le digo, si te cierran una puerta, esa no era. Ay, qué buena. Oiga, si te cierran una puerta, esa no era. Con esa frase vamos a un pequeño corte, pero cuando volvamos vamos a explicar cómo con plastilina, Mariana, de qué se trata realmente esta planta de tratamiento de aire, quizá no la única en Latinoamérica, hoy en día está en un municipio de Antioquia, pero de todo eso hablaremos después de la pausa, ¿vale? Claro que sí. Mentes creativas, mentes colombianas en entrevistas, ya volvemos. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en entrevistas con Mariana Palacios. Ella es la creadora de la única planta de tratamiento de aire que existe en Latinoamérica y ya conocimos un poco acerca de esa niña creadora, investigadora, curiosa, que básicamente gestó su espíritu en el taller de su papá, quien es ingeniero mecánico en Envigado, en Antioquia. Pero ahora sí, yo quisiera que usted nos hablara, Mariana, exactamente del proyecto. Hay que decirlo, 48 prototipos. Hay personas que se abandonan o que abandonan sus sueños al primer intento, al tercer intento, al 10º intento, pero Mariana Pérez no. Ella es creadora de la única planta de tratamiento de aire en Latinoamérica, como lo hemos dicho, y podría ser muchos más
prototipo si fuera necesario. Para usted no existe la palabra renuncia en su mente. No, realmente la perseverancia en un tema de ciencia y tecnología es lo vital. Para poder desarrollar tecnología, lo que necesitas es paciencia. Una de mis habilidades, y siempre la he dicho, es la paciencia. Yo sí soy súper paciente, soy muy tranquila y eso es lo que también me ha generado la perfección en nuestros dispositivos. Pues mira que es una máquina, porque yo le digo máquina, es una tecnología, pero es una máquina para mí que tiene eficiencias del 99%. No hay en Colombia, no hay en el mundo una eficiencia tan alta. Pero es porque es eso, yo pude haber quedado con la primera, tercera, cuarta máquina, pero yo quería llegar a una perfección y sigo buscando una máquina perfecta. Bueno, pues Mariana, explíquenos cómo funciona esa máquina. Creo que muchos sabemos cómo funciona, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, pero ¿cómo funciona una planta de tratamiento de aire? Exacto, yo la comparo mucho, como estás diciendo, con las plantas de tratamiento de agua, que hay una prácticamente en cada ciudad, o por lo menos el agua de cada ciudad llega a una planta de agua. Lo que hacen las plantas de agua es básicamente recolectar aquellas que ya fueron contaminadas, pasarla por unos procesos de filtración, o sea, removerle todos esos contaminantes y entregarla al río o al vertimiento mucho más limpia. Lo mismo es con una planta de tratamiento de aire. Yo tomo un volumen de aire que está en cualquier parque, que es lo que estamos respirando en este mismo espacio, lo que respiramos en un colegio, en cualquier lugar. Y ese aire está cargado de muchos contaminantes. Aunque estemos en el Amazonas, realmente llegan partículas de China, llegan partículas de arenas del Sahara, hemos visto un montón de contingencias. Entonces, el aire va a circular por todo el mundo. Eso es lo que está captando la máquina. La máquina lo que hace es procesarla. Ella tiene filtros que son filtros sólidos, es decir, mecanismos que son capaces de separar esas partículas malas o nocivas de la molécula aire como tal. Y también tiene una filtración en húmedo, o sea, líquida, que lo que hace es recircular todo el tiempo. Básicamente, ella lo que hace es lo que hacemos los seres vivos con la respiración. Nosotros inhalamos, ¿cierto? Y en nuestros pulmones hacemos, digamos, una filtración donde le entregamos un intercambio gaseoso, que le entregamos el CO2 y por eso al momento de exhalar, pues ya es otra partícula. Sí. Se supone que inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Ella hace lo mismo. Cuando tú miras esta máquina, por dentro tiene un corazón, está está fabricada en analogía a los seres vivos. Entonces tiene un corazón, tiene pulmones, tiene venas, tiene un estómago, tiene intestinos, es igual. Entonces hace como ese proceso de respiración. Bueno, pero acuérdese que yo no soy tan inteligente como usted, entonces mis preguntas pueden ser de pronto obvias, pero si usted coge ese aire, ¿cierto? Lo trata, lo purifica, luego el aire sale, pero el aire, a diferencia de las aguas, ¿no? Que no se mezclan, aquí el aire sí se mezcla. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Realmente el aire siempre va a ser un recurso que va a necesitar tratamiento. Lo que estamos buscando es descargarle los contaminantes al aire. Ya sabemos que hay sistemas o digamos dispositivos de control de emisiones que son las que los coloco en la chimenea fija para que lo que esté emitiendo yo ya no lo estoy emitiendo. Eso es como los ciclones, los filtros de mangas, bueno, técnicamente así se llama. Sí. Pero básicamente son aparatos que se colocan a la salida de los contaminantes para poder que no se emitan. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que ya se emitió? Con lo que ya está descargado en la atmósfera. Entonces, para eso es este tipo de tecnologías, así se llaman, captura directa de aire. ¿Y esa es una de sus patentes? Sí, esa es una de mis patentes. ¿Tiene 12 patentes? Sí. O sea, tiene 12 tecnologías que usted ha creado y que son solamente suyas, como para explicarle un poco a la audiencia. Sí, la propiedad intelectual lo que busca es descifrarle al mundo un producto, un proceso también, en el cual indicas por qué solamente tú lo creaste y por qué solamente tú lo puedes desarrollar. En el caso de patentes de invención, pues son 20 años que te otorgan para explotarla comercialmente, pero toda la vida van a decir, ok, esa FIBA, así se llama la máquina, fue hecha por esta persona
y esos son las necesidades o los criterios que tuvo en cuenta para poder desarrollar. Por esta personita chiquita de 8 años en su momento, o sea, es que Sí. usted lo dice muy rápido, pero realmente detrás de esta invención hay toda una historia. ¿Qué significa FIBA? FIBA significa funciones integradas de valores atmosféricos, pero yo le explico al mundo, FIBA es la diosa del aire para los Whiskas y la diosa fue entregándole un regalo al mundo que era el recurso aire. Entonces, qué más honor que darle el nombre a una diosa excelente a esta máquina. Cuando uno tiene en sus manos una invención de esta envergadura, pues siempre hay palos en la rueda y uno de ellos es el tema presupuestal, el tema económico. ¿Cómo ha podido usted lidiar con todo esto para conseguir inversionistas que crean en su proyecto y que lo lleven donde está hoy en día? Sí, bueno, es un tema muy difícil. Mi primera inversionista fue mi papá. Yo le agradezco y yo le digo, algún día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí y a mi mamá. Pero me he chocado con muchos panoramas al momento de buscar un inversionista. Y creo que es de las partes que los emprendedores hoy les digo, tengan cuidado con quién se asocian, quién es el personaje que va a entregarles ese dinero, porque ese dinero puede o a impulsarlos a crearlo su sueño o destruirlo completamente. No va tanto en la personalidad, sí, bueno, sí influye mucho en la personalidad, pero de dónde viene el dinero. ¿Tuvo algún chasco con eso? Sí, muchos, no uno, muchos. ¿Por qué? Cuéntenos uno. Bueno, realmente encontré antes de mis socios actuales, que son los inversionistas más grandes pues, del proyecto, un personaje al cual le pedí 100 millones de pesos, hace, hablando como 8 años más o menos. ¿Para invertirlos en qué, básicamente? Para crear una máquina que fuera construida con material industrial y que yo la pudiera llevar a un laboratorio y que me lo avalara el IDEAM, que es como la entidad que mira todo esto. Cuando yo llego y le pido ese dinero a ese personaje, de inmediato, claro, perfecto, me encantó la idea, cerramos, eso fue un viernes, y me dijo, recoge el dinero el miércoles. Y el miércoles en la mañana me llama un socio que siempre está conmigo, que es jurídico, y me dice, pon las noticias, acaban de capturar ese personaje. El que le iba a dar la plata, Mariana. Que me iba a dar la plata en la tarde, resultó capturada en la mañana. Yo también digo, bueno, cosas de la vida, cosas del destino, me salvé, me salvé. Y así han sido muchos. Hasta que por fin encontré a mi socio Juan y mi socio Leandro, que son lo vital para este proyecto hoy. Hoy en día usted tiene una de estas máquinas en el municipio de Antioquia. ¿Cómo funciona? Creo que es la única que existe en Colombia. Sí, es la única máquina que está en Latinoamérica, de hecho. Empezó como una planta piloto, porque yo tenía que demostrarle primero al alcalde que ese aparato funcionara, que fuera eficiente. Entonces, con recursos propios de la empresa, decidimos hacer la planta a una escala muy pequeña y la inauguramos en el 2020. Fue en el 2020. Y está funcionando perfectamente. Hoy sigue funcionando perfectamente. De hecho, la vamos a ampliar y la vamos a crear en escala real, 3.5 veces más grande, que captura casi 120 toneladas de aire por día. Oiga, me cuenta después de la pausa cómo es que le dijo no a la fundación de Bill Gates, que quería comprarle la idea, no trabajar con usted, sino comprársela. Sí. Ya volvemos aquí en Entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma.
Continuamos en entrevistas con Mariana Pérez. Ella es una científica creadora de la primera planta de tratamiento de aire de Latinoamérica y de pronto del mundo. Y habíamos quedado en el segmento anterior que nos iba a contar realmente cómo usted, porque muchos emprendedores seguramente tendrán el sueño de, por favor, que mi emprendimiento lo vea, no sé, Silicon Valley o que lo vea la Fundación Bill Gates. Usted llega a la Fundación Bill Gates, pero después de un acercamiento y unas reuniones exploratorias, usted les dice a ellos, no gracias, hasta la próxima. Rápidamente cuéntenos cómo llega a la fundación y de dónde saca esa entereza para decir no. Bueno, yo siempre he tenido un sueño muy grande y es ver lleno Colombia de plantas de tratamiento de aire. Y necesitaba una inversión grande porque claramente Colombia no es un país pequeño y, digamos, a cálculos de ingeniería necesitaba una buena cantidad. Busqué recursos extranjeros, que es con lo que básicamente creo la empresa hoy, y encontré que la fundación de Microsoft estaba buscando y apoyando tecnología DAC. Más específico no podía ser. Sí, ¿era para usted? Sí, todos los términos y condiciones eran los lineamientos perfectos para el proyecto que yo tengo en mente, porque aún lo tengo. Yo buscaba implementar 13 plantas de tratamiento de aire en 13 rellenos sanitarios de Colombia, que son los más grandes. Les presento el proyecto, les pedí una buena cantidad y me dicen, no, es que es espectacular. Cabe aclarar que días anteriores mandaron gente a la planta de Girardota para que vieran ese producto, cómo funcionaba y demás. ¿Y usted sabe que venían de ellos? Lo que pasa es que tengo ingenieros todo el tiempo en la planta. Visitando el proyecto. Exacto. Okay. Cuando me dicen, mira, son como americanos, tal cosa, y yo, ok, es extraño. Al final, la reunión que fue posterior a eso, les pregunté y me dicen, sí, claro, teníamos que observar que sí existiera, que fuera real, que todos los documentos que nos enviaste, pues... Ellos querían comprarle la empresa. Sí. Pero su sueño es que Colombia tenga estas plantas de tratamiento de aire. ¿Por qué no la vendió? Porque son 12 años de trabajo que llevo con esto y que es muy común que un magnate como los Bill Gates y todo su grupo de trabajo quiera opacar este tipo de proyectos. De pronto no ven a Colombia como un país donde sea necesario o haya alguna solvencia económica para poder desarrollar este tipo de productos. Y yo sigo con la esperanza de que sí pueda encontrar el desarrollo de un proyecto como estos en un país como es Colombia. Me gustaría. En ese orden de ideas, ¿qué cree que le hace falta entonces al país? Seguramente, ¿qué le puede pedir usted al gobierno actual de cara a la inversión en ciencia y tecnología y de cara precisamente a ese sueño que tiene usted, que podría ayudar no solamente a las plantas de tratamiento, a los rellenos sanitarios, sino también, y por supuesto, a las personas que están cerca de estos lugares? Lo principal es que le crean a la invención colombiana, que no hay que buscar todo el tiempo las invenciones extranjeras o mecanismos extranjeros. El talento que hay en Colombia lo conozco yo porque he estado en este ámbito, pero mucha gente lo desconoce o simplemente se ciega y dice, no, eso aquí no existe, eso es copia, eso no lo inventaron acá, no. Realmente hay gente demasiado inteligente en Colombia que es capaz de desarrollar proyectos de ciencia muy, muy importantes. ¿Y qué necesita actualmente para que su sueño se haga realidad? Voluntad política. Esto es un proyecto que es netamente público, es para la comunidad y no puedo trabajar con alguien que dice yo no contamino. Tengo que tener voluntad política para poder implementar las plantas. Bueno, pues seguramente más temprano que tarde la voy a tener otra vez aquí sentada, Mariana, contándonos que ese sueño que usted hoy tiene es una realidad. Gracias por contarnos su historia, gracias por creer en el país, gracias por permitir que ese proyecto se quedara en Colombia y no que se fuera. De verdad, gracias. Gracias por la invitación. Mucha suerte. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a la creatividad, a la invención, a ese país de la ciencia que también es nuestro. Somos Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.